Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a En Familia con Jesús. Mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, y como siempre les digo, es un privilegio poderles saludar, poderles bendecir a cada uno de ustedes, amados hermanos. Ahí sí que hemos tenido bastantes programas en este año, bastantes programas llenos de bendición, bastantes invitados, amados hermanos, y pues hoy no es la excepción. Realmente, amados hermanos, aquí en Familia con Jesús les damos la bienvenida a nuestro hermano Elías Escalante. ¿Cómo estás, Elías? Dios te bendiga, bienvenido. Gracias, hermano Jorge. Les agradezco bastante por su fina atención conmigo y también le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar con ustedes acá compartiendo de la palabra del Señor. Pues yo entusiasmado pues para presentar el tema que vamos a presentar, pues le agradezco mucho a ustedes, a su persona y al pastor también. Amén, amén. No, pues ahí sí que gracias a ti, Elías, también por pues darnos un poquito de tu tiempo, ¿verdad? Para poder hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo es importante que la palabra de Dios pues sea esa guía de las familias, ¿verdad, Elías? Es importantísimo que nosotros pues tengamos en cuenta esto, porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pero hoy, amados hermanos, como les digo, siéntanse bienvenidos, escríbanos a nuestro número de WhatsApp, el 54 74 47 79, el número de área es 502, y pues ahí sí que les insto a cada uno de ustedes para que por favor comenten, compartan este video a todos los que nos están siguiendo a través del Faro Radio Online, que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Pero en esta ocasión, amados hermanos, pues aquí sí que nuestro hermano Elías tiene el tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Elías? Muy bien, hermano Jorge. El tema de hoy dice instruyendo a la nueva generación. Amén. Sabemos bien que en estos tiempos debemos instruir a nuestra nueva generación, porque nuestra nueva generación es la que viene creciendo. Uh-huh. Entonces, y si nosotros no instruimos, quiere decir que no estamos dándole buen consejo a nuestra nueva generación, y nuestra nueva generación no va a ser la que va a buscar a Dios, sino que se va a perder. Entonces hay que instruirlo desde pequeño para que sea cuando llegue grande y ya no se pierda. Amén. Esa es la idea del tema de hoy. Ok, o sea, bueno, entonces hoy vamos a estar platicando, ¿verdad?, de cómo es, ahí sí que la manera que la palabra pues nos da prácticamente las herramientas e incluso la forma en la cual nosotros podemos instruir a esas nuevas generaciones. Y creo que muchas veces nos topamos con esto, ¿cómo voy a instruir yo a un pequeño, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a decir esto, cómo aquí, cómo allá? Y a veces como con miedo, pero la palabra de Dios pues nos da varias situaciones, ¿verdad? Pero tal vez, permite un momento, pues Elías, y creo yo que pues alguien que nos enseña mucho la palabra es Abraham, ¿verdad? Cómo es que el Señor lo elige, bueno, lo escoge, ¿verdad? Porque le dice, yo he escogido a Abraham para que instruya a sus generaciones después de él, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor, pues es un Dios de generaciones, no es solamente hoy, o solamente yo, o solamente Elías, ¿verdad? O sea, los que estamos acá, amén, sino que también nos habla de un futuro, o sea, de nuestras generaciones, cómo han de estar, ¿verdad? Entonces, como bien decía, ¿cuáles son esas herramientas, verdad, Elías? Amén, hermano Jorge. Sí, tenemos varias herramientas que pudimos estructurar con el tema. Y sí, hay en el principio del tema, hay una herramienta que es muy importante, es enseñar. Amén. Y la palabra enseñar es mucha grande para poder discernirlo, porque sí es bastante grande de enseñar. Hay muchas cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y esa palabra va de principio. Y ustedes saben que cuando uno es pequeño, viene y nos enseña. Entonces, cuando uno empieza a caminar, nos enseña a caminar. Uh-huh. Uno empieza a comer, también nos enseñan a comer. Entonces, todas las cosas empiezan en la enseñanza. Uh-huh. Entonces, vamos a ver este pequeño tema que dice enseñar. Amén. Enseñar. Vamos al libro de Deuteronomios. Si usted tiene su Biblia, amado hermano, puede buscar Deuteronomios, capítulo 6, versículo 7. La palabra del Señor dice, y lo vamos a leer bajo el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa
y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano Jorgito, aquí hay una gran demanda para los padres, nosotros que somos padres de familia. ¿Por qué? Porque nos da la palabra de Dios, nos dice que nosotros debemos enseñar al hijo desde pequeño. Enseñar cuando esté pequeño. Desde allí empieza la enseñanza, porque ya más grande ya no entiende. Sí. Se lo cuento de mi experiencia, porque cuando yo era pequeño, hablando de la experiencia de nosotros, cuando éramos pequeños, mi madre empezó con nosotros desde que nosotros éramos pequeños, a enseñarnos de los caminos del Señor. Amén. A enseñarnos. Acá la palabra del Señor de Deuteronomio 6, 7 nos habla que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos hablarles en la casa. Amén. No hasta en la iglesia. Sí, sí, sí. Sí, eso es lo que muchas veces hay equivocaciones entre la familia, que hasta que lo llevan a la iglesia, entonces va a aprender el niño. Sino que tiene que ser desde la casa. Amén. Desde la casa. Y ahí dice, cuando andes por el camino, imagínese, hermano. Sí, sí. Eso es tremendo lo que dices, Elías. Y fíjate que justamente ayer estaba pensando, hay algo que dice, lo que bien se aprende, nunca se olvida, ¿verdad? Hay un dicho que muchas veces decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra, dice, y diligentemente, o sea, nos habla de diligencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, ¿verdad? O sea, es decir, según el diccionario es cuidado y actividad en ejecutar algo, ¿verdad? Amén. Entonces, prácticamente cuando nosotros estamos enseñando, aquí dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa. O sea, nos habla de todo momento. Entonces, la palabra aquí nos dice prácticamente, ¿verdad? Tendrás el cuidado, ¿verdad? Y harás la enseñanza, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que tus hijos sean instruidos en ello. Porque, por ejemplo, si yo a mi hijo tal vez no le enseño que digamos, el tenedor sirve para poder tomar algo, ¿verdad? Algún sólido, ¿verdad? Capaz que va a querer agarrar con el cuchillo, agarrar eso, se puede lastimar su boca. Sí. Entonces, creo yo, amados hermanos, que prácticamente, aunque tal vez es algo muy, muy obvio, tal vez el ejemplo, pero eso también a veces sucede con la palabra del Señor. Muchas veces no enseñamos a nuestros hijos el guardar, el cuidado, ¿verdad? El actuar en pos de la palabra del Señor, porque prácticamente ese es nuestro manual de vida, ¿verdad? Amén. En todo momento. Amén. Amén. Sí, hermano Jorgito, y añadiendo aquí la palabra de Dios en los versículos, atrásito del versículo 7, en el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno es. Y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Entonces, lo que nos demanda a enseñarle a nuestros hijos es que deben amar a Dios desde que nacimos, desde que nacimos, digo, porque cuando nacimos nos tienen que enseñar a que debemos amar a Dios en primer lugar. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, esos son los principios que debemos enseñar a nuestra nueva generación. Amén. Para que nuestra nueva generación vaya con esa fuerza de amar a Dios y buscar a Dios desde temprana edad. Amén. Para que tengamos una generación de ¿cómo le pudiera decir, hermano Jorgito? Una generación que sea nueva y que sea buscadora de Dios. Que sea buscadora, que no se detenga en buscarle a Dios. Que le ame, ¿verdad? Creer en Dios y buscar. Amén. Porque si nosotros no enseñamos, la generación no va a buscar. Y se puede perder, ¿verdad? Y se puede perder. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Exacto. Entonces el aprendizaje, o sea, no solamente es en la iglesia, ¿verdad? Sino que empieza desde casa. Desde casa. Amén. Entonces fíjate que eso estaba viendo yo ayer, justamente, cabal vi un video, decía, pasa un bebé que le estaban enseñando cómo limpiar su mesa donde él jugaba o donde él comía, ¿verdad? Él limpiaba la mesa, ¿verdad? Y tenía que ser, tal vez era
tenía 2 años cuando él aprendió eso, ¿verdad? Entonces después sale el lapso de tiempo, ¿verdad? Cómo fue él aprendiendo, y a los 4 años, cabal otra vez, él había aprendido a que tenía que mantener limpia su mesita, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tremendo, porque digamos, muchas veces decimos, a los 2 y 4 años, ahí se va, ¿verdad? Entonces, pero son etapas cruciales que nosotros tenemos con nuestros hijos para poder instruirlos y poderles enseñar. Amén. Amén. Sí, hermano Jorgito, eso es lo primordial en la vida, que muchas veces nosotros de padres de familia tomamos el error de decir, bueno, tiene 3 añitos, no entiende. Pero no, el niño desde 3 años, de 2 años, ya entiende. Entonces, y si no le hablas de Dios, él no va a aprender. Y entonces, eso es nuestra responsabilidad, enseñarle. Amén. Amar a Dios. Amén. Amar a Dios y con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Amén. Cuando sea grande, no se apartará de Dios. Sí, y es que eso es lo importante, fíjense, porque prácticamente como padres les damos el camino por el cual deben ir. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que muchas veces tal vez los jóvenes es muy difícil, porque digamos, ellos aprendieron una manera de vivir distinta a la cual sus padres tienen ahora. Por ejemplo, al principio tal vez sus padres no eran cristianos, ¿verdad? No, nada que ver con el Señor, ni, ¿cómo dicen? Nada, ¿verdad? Nada. Ajá. Entonces, cabal llega el momento en el cual ellos pues conocen al Señor y empiezan a hacer las cosas nuevas, a sus hermanos pequeños pues les empiezan a instruir y todo, pero tal vez tal vez era el mayor y decía yo, pero yo no quiero eso, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente le enseñamos un camino malo, ¿verdad? Un camino que tal vez en nuestro parecer era bueno, pero que ahora a los pies del Señor es un camino que lo puede llevar fácilmente a la muerte, ¿verdad? Ajá. Y eso es tremendo, porque cómo es de que tenemos que tener el cuidado de que nuestra posterior generación sea instruida, como bien decía Elías, en ser siervos, en amantes del Señor, pues es decir, que sean no amadores de sí mismos, sino que amen al Señor sobre todas las cosas, porque eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, ¿verdad? Ajá. O sea, todo. No nos habla de que el corazón sí y el alma no, ¿verdad? O la mente sí y el corazón no. Amén. No, sino que es prácticamente el entregar la vida de una persona al servicio del Señor. Y esto era lo que pasaba con los sacerdotes, ¿verdad, Elías? Ajá. Cómo es que los sacerdotes tenían que ser instruidos y las nuevas generaciones tenían que ser enseñados en la ley, ¿verdad? En la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros también, puesto que somos un reino, un pueblo de reyes y sacerdotes, también debemos, así que, aprender la palabra del Señor. Amén. Ajá, amén. Sí, hermano Jorgito, y eso es muy importante. Como digo, pues muchas veces miramos jóvenes llegar a la iglesia, pero con una timidez. Sí. Llegar con una timidez y muy aislados. ¿Por qué? Con un miedo, que cómo irá a ser y todo. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos desde la casa. No han sido instruidos desde pequeño. Entonces, han llegado a la iglesia, pero con una timidez, con un miedo. Entonces, por eso vemos, amados hermanos, vemos a jóvenes muy pocos participativos en el área del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no han sido enseñados correctamente. Entonces, ahora estamos viendo esto de enseñar. Entonces, nosotros padres de familia queremos ver nuestra nueva generación en las cosas de Dios, lleno desde temprana edad. Pues empecemos. Amén. Empecemos a enseñarle a que sean amadores de Dios desde temprana edad. Desde temprana edad yo he visto, hermano Jorge, yo he visto a niños predicando el Evangelio desde 6, 7 años. Qué impresionante, se ve un niño al púlpito predicar. ¿Y por qué? Yo digo, ¿por qué ellos son así? Porque a veces yo me preguntaba, ¿por qué yo hasta grande aprendí? Pero que ellos han sido instruidos desde pequeño. Le han enseñado que deben amar al Señor en su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Amén. Y entonces, eso es lo que nos habla de enseñar. Y también, hermano Jorgito, nos habla la palabra del Señor en Éxodo 21,
los mandamientos. Amén. Hay que enseñarle a nuestra nueva generación los mandamientos, porque también en los mandamientos debemos llevarlo en cuenta, que ellos también lo deben llevar en cuenta para no cometerlos. Amén. Así Ajá. es. Bueno, dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Amén. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, dice. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Amén. Hermano Jorge, ahí estaba viendo en este texto bíblico, nos da toda la instrucción que nosotros debemos ser precavidos en eso. Uh-huh. Y cómo es Dios que nos deja el reglamento que nosotros debemos seguir. Cómo es Dios que nos da, más bien dicho, le digo, hermano Jorge, nos da su gusto. Uh-huh. Porque Él, su gusto es, da el reglamento y nos dice, bueno, esto no lo harás. Hablábamos en el texto del versículo 1 y dice que nosotros no debemos usar el nombre de Dios en vano. Uh-huh. Así es. Entonces, ahí vemos varios temas que nos dan a que nosotros debemos enseñar a nuestra nueva generación, para que ellos no vayan y cometan ese error. Porque muchas veces, hermano Jorquito, a mí, en dado momento, no me enseñaron los mandamientos. Los 10 mandamientos, yo no los sabía cuando tenía ya 14 años, 15 años. Y yo ya estaba en una edad donde era arrastrado para poder llevar a cometer estos errores Sí. que uno comete desde pequeño. Y entonces, pero la palabra del Señor nos dice que es un mandamiento que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos de temprana edad. Uh-huh. Amén. Sí, amén. Fíjate que lo que me estabas comentando, me quedé viendo eso, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un mandamiento, ¿verdad? Es algo que se debe seguir, ¿verdad? Amén. O sea, es un mandato, pues, o sea, yo creo que aquí todos nos dieron mandatos de pequeños, ¿verdad, hermanos? Como por ejemplo, anda a traer las tortillas, anda a comprar tal cosa, o tráeme tal cosa. Entonces, eran cosas que uno debía hacer. Amén. Entonces, aquí prácticamente el Señor nos da cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Y una de las que pues más ya resaltan entre todo esto, ¿verdad? Es primeramente entender quién es el Señor, ¿verdad? Pero incluso cómo es que uno tiene que ser instruido en el temor del Señor, fíjate. Amén. Porque cuando uno ve esto, porque dice, no usarás el nombre de tu Dios en vano. Es decir, debía enseñarse a temer al Señor, ¿verdad? Entonces, fíjate que eso es interesante porque muchas veces no se enseña el temer al Señor. Se enseña a temer que pagar la luz, que pagar el cable, que pagar la renta, que pagar el internet, todo esto, ¿verdad? O sea, a eso se le enseña a temer porque, o sea, bueno, tengo esto, tengo que cumplir, ¿verdad? Amén. Pero al final se vuelve una carga. Una ¿verdad? carga. Ajá. Pero entonces, cuando estamos en el Señor, eso es algo distinto, porque entonces yo entiendo que el Señor es el que me salva, que me sana,
¿verdad? Amén. Y que de Él pues depende toda mi vida. Y entonces, por lo tanto, yo pues como mínimo debo temerle, ¿verdad? Amén. Debo, Sí. o sea, es decir, tengo que tener esa reverencia, ese respeto por el Señor, ¿verdad? Amén. Y sobre ello, amados hermanos, pues prácticamente se sostiene, digamos, todo lo demás, ¿verdad? Amén. Porque todo nos habla incluso de que, ¿cómo es cuando dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? O sea, digámoslo así, ¿quién sería nuestro prójimo más cercano hacia nosotros? Es el Señor. Es el Señor. ¿Verdad? Entonces no darás falso testimonio contra tu prójimo. Muchas veces decimos, no, es que el Señor pues sabe lo que hago y Él pues me va a perdonar. Amén. Tal pues puede ser que sí te perdone, pero vamos a estar siempre así. Yo creo que no, sino que como decías tú, ¿verdad? Tenían que ver esa enseñanza genuina, esa enseñanza diligente que todos necesitamos desde pequeños. Desde pequeño. Desde muy pequeño, no desde que el niño empezó a ir a la escuela, pues, o al colegio, sino que desde mucho antes, ¿verdad? O sea, enseñarles, por ejemplo, digamos, yo he conocido, fíjate, Elías, cómo es que, digamos, hay mamás que son también maestras Ajá. y tienen esa facilidad de poder enseñarle a sus hijos y aún a temprana edad, ¿verdad? Amén. De decirles, mira, este es el color rojo, este es el color amarillo, o sea, todos ellos, entonces los nenes vienen así ya listos cuando pasan A preprimaria. así, acabar a la preprimaria, pues ya pasan así, sí, resbaladitos, ¿verdad? Porque ya tienen una enseñanza previa. Ajá. Amén, hermano Jorgito. Sí, porque en eso nos damos cuenta que todo ya viene. Yo he visto, desde pequeño viví un caso también, que un padre le decía a su hijo cuando estaba en la cuna, le enseñaba la tonalidad de la letra. Vamos, A, B, C, D. Y cuando él se lo iba a enseñar, conforme se lo decía, el niño también iba diciéndolo. Y si estaba en la cuna todavía. Imagínense hasta dónde podemos llegar a enseñar. Y entonces, ya cuando el niño entra a la escuela, imagínense, él ya sabido las tonalidades de las letras, vocales. de las Ajá. vocales que se usan allá. Ujú. Entonces, imagínense, con la palabra de Dios que nosotros le enseñemos desde pequeño, ellos decisivamente están grabados. Y eso escuchaba un consejo, que los niños son una grabadora desde pequeño. Sí. Una grabadora. Porque lo que escucha hoy, mañana lo está repitiendo. Exacto. Entonces, nosotros de padres de familia debemos ser los que debemos estar instruyendo en buen camino a nuestros hijos, para que ellos el día de mañana eso mismo estén repitiendo. Amén. Y ahí aprendan a vivir bajo el temor de Dios. Y como vemos acá en Éxodo 20:16, dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. También podemos interpretar y decir, también no dirás mentiras. Exacto. Ahí entra la palabra, no mentirás. Sí. Entonces, el levantar falso testimonio es como que darle una mentira a alguien, decir una mentira que alguien les estaba haciendo esto, entonces también. Entonces, a la nueva generación hay que enseñarle a no mentir. Exacto. Porque nosotros, perdón hermano. No, dale. Porque nosotros muchas veces hemos sido criados, pero con una mentira. Sí, por ejemplo, una clásica mentira que muchas veces nos hicieron decir, ¿verdad? Toca tal vez el que, qué sé yo, el que va a vender tal cosa, ¿verdad? Entonces, decirle que no estoy, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y todavía nosotros decimos, dice mi mamá que no está, ¿verdad? Entonces, e incluso muchas veces como padres nos enojamos porque decimos, no, eso no, o sea, hasta les enseñamos a mentir bien, pues. A mentir. Entonces, y no a decir la verdad. Entonces, les digo, nosotros necesitamos prácticamente ver cuál es la enseñanza que le estamos dando a nuestros hijos, ¿verdad? Amén, así es. E incluso a nosotros también estamos en este momento de ver qué enseñanzas me dieron a mí, ¿verdad? Ajá. Qué cosas son las que a mí me enseñaron y que pues no son buenas pues para mí. Y que es necesario que ahora pues nosotros pasemos a otra situación. Amén. Amén. Sí, hermano Jorgito, y eso es lo muy importante que nosotros debemos. En el otro punto es
guiar. Ujú. Esa palabra se nos viene acá a nosotros. ¿Cómo guiar a nuestros hijos? ¿Cómo guiar? Porque después de enseñar hay que guiar. Porque no nada más lo enseñas, pero después no guías. Sí. Entonces, él tiene el fundamento de la enseñanza, de qué debe llevar, pero si no hay guiación, también él no puede irse. Sí, así es. Entonces, leemos en Proverbios capítulos 22, versículo 6. Dice, enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Hermano Jorgito, este texto bíblico de Proverbios nos da la exhortación que nosotros debemos enseñarle. ¿Cómo debemos enseñarle? ¿Cómo debemos enseñarle el camino del Señor? Muchas veces decimos nosotros, pero ¿cómo debo enseñarle el camino del Señor? Pero muchas veces los padres de familia nos llevan a la iglesia igual. Sí, y fíjate que qué bonito lo que tú estás diciendo, porque prácticamente no podemos enseñar primeramente lo que no hemos aprendido, ¿verdad? Ajá. Y no podemos guiar a alguien a algo que no conocemos, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que también nosotros como padres nos corresponde caminar por el camino que nuestros hijos van a transitar? Amén. ¿Cómo así, me dirá alguien? Bueno, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a ir a ese ejemplo clásico que siempre pongo, ¿verdad? Y es el ejemplo de una persona que tal vez fue borracha. Ajá. La enseñanza que le dio a su hijo es que ser borracho es bueno, ¿verdad? Que ser borracho prácticamente, aunque tal vez no había nada para comer en la casa, pero si él estaba bien, entonces toda la familia estaba bien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el niño fue instruido prácticamente, por decirlo así, en una mentira, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, amados hermanos, que también es necesario que cada quien cumpla su papel en la casa, el hijo como hijo, la madre como madre y el padre como padre, ¿verdad? Como papá. Entonces, ¿qué vamos a enseñarle a nuestro hijo cuando no hemos transitado verdaderamente o fielmente en el camino del Señor? ¿Verdad? No vamos a enseñar algo bueno, pues vamos a enseñarle, qué sé yo, a robar, a mentir, a destruir, a matar tal vez, ¿verdad? Vamos a enseñarle a nuestros hijos a cometer adulterio, a emborracharse, a fumar, o a drogarse, ¿verdad? Entonces esto, amados hermanos, como les enseña al niño el camino en que debe andar, ¿verdad? Entonces prácticamente les enseñamos, ahora hay que guiarlos también, pues. Exacto. Entonces, no sé si tal vez algunos de ustedes, amados hermanos, no tuvieron tal vez algún tío que estaba fumando y le dijeron, ¿querés probar? Por ejemplo, ¿verdad? O alguno que tal vez no era el tío, o tal vez era el mismo papá, ¿verdad? Que le decía, vení, te vas a probar, hoy ya llegó tu día, esta es tu primera cerveza, por ejemplo. ¿verdad? Son cosas que prácticamente no solamente se quedó en enseñanza, sino que lo guiamos, pues, porque tal vez hasta recibieron la latona de cerveza y ellos así con la mano y como, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Entonces nosotros todavía venimos y se lo abrimos, ¿verdad? Sí, dale, ¿verdad? Me dijo, dale, ¿verdad? Entonces los guiamos a ellos, los indujimos a ello, y el Señor nos manda a que veamos prácticamente el andar de nuestros hijos en un futuro. En un futuro, amén, hermano Jorgito. Eso es en la vida real, y que muchas veces nosotros como padre de familia decimos, bueno, mi hijo, él todavía no ve cómo yo ando. Pero no, nosotros somos el espejo que nuestro hijo debe seguir. Así es. Nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Porque nuestros hijos van aprendiendo de cómo nosotros caminamos también. Sí, porque nosotros podemos enseñar los mandamientos y todo, pero si nosotros no vamos cumpliéndolos también los hijos ahí van aprendiendo. Porque nosotros debemos guiar. ¿Y quiénes son los que guían? Somos nosotros, de nuestra persona. Debemos guiarlos en nuestro andar, en nuestro caminar. Muchas veces a nosotros nos enseñan a que nosotros no debemos ser responsables. Porque en mi caso mío, yo aprendí a no ser responsable. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá eran diferentes, de diferente pensar. Entonces, ¿de quién estaba yo aprendiendo? De mis papás. Entonces, ellos me estaban guiando.
por un camino, pero gracias a Dios me sacó de ahí y yo estoy guiado en otro camino. Amén. Pero le digo yo, porque uno aprende, tiene uno que aprender a guiar a su nueva generación. ¿Por qué? Porque muchas veces afuera también aprenden a guiarse en los caminos contrarios. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno ya es grandecito, ahí se junta uno. Cuando uno va a la escuela, hermano Jorgito, usted me dice, cuando uno va a la escuela, allá hay muchos niños que no conocen a Dios. Ah, sí. Y entonces, y esos niños han sido guiados en caminos malos o han visto cómo viven sus padres, también ellos lo van practicando en sus ámbitos de crecimiento con los más compañeros. Entonces, nuestros hijos se juntan con ellos y no tienen una buena guía en la casa. Entonces, ellos agarran de rápido la otra enseñanza. Exacto. Y entonces viene el error que caen todos, como dice usted, hermano Jorgito. Vienen a los amigos, probate esto. Sí. Probate esto. A mí me sucedió, hermano Jorgito. A mí me sucedió en mi persona, hermanos que nos están viendo. Se lo cuento de mi persona, porque mi persona fue que a mí me gustaba jugar fútbol. Hasta incluso me gusta jugar todavía. Entonces, salía con muchachos a jugar fútbol, pero los muchachos no iban a jugar fútbol. Iban, sí, jugaban fútbol, todo, pero al terminar el fútbol, empezaban con la gran fiesta de empezar a emborracharse. Patojos de mi edad, de 12 años, de 13 años, ya emborrachados. Entonces, mire cómo es el enemigo, hermano Jorgito, perdone que me amplíe en esto. ¿Cómo es el enemigo? Como miraban que yo no recibía ni una cerveza, ni un cigarro, lo que me hacían, me mezclaban en una gaseosa, me mezclaban la cerveza. Entonces yo la recibía. ¿Por qué? Porque era una agüita. Sí. Y entonces venía cuando abría el aroma de la cerveza. Pero ahí ya depende que si uno está bien fundamentado en las cosas de Dios, uno ya no se aparta. Sí, y fíjense que por eso es de que muchas veces como adultos tal vez nos cuesta a veces hasta seguir al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque nos hemos acostumbrado a caminar en el camino que nos enseñaron nuestros padres. Por eso dice, despojados de toda vana manera de vivir de vuestros padres. Entonces, a nosotros nos guiaron por a veces, algunos tal vez fue un buen camino. Otros más o menos, otros quién sabe, y otros fue un pésimo camino. Ajá. Entonces, les digo yo, por eso es de que nos cuesta a veces hasta saber esto, porque es un choque en nuestras vidas de prácticamente, a la gran, dice uno, yo no quiero hacer esto porque va en contra de mí. Y a veces tal vez lo que el Señor quiere es que te hinques a orar, por ejemplo. Ajá. Entonces, te digo, necesitamos, ahí sí que también guiar a nuestros hijos a eso, porque de la mejor manera en que uno guía es a través del ejemplo. A través del ejemplo. Amén. Entonces, el ejemplo, amados hermanos, por ejemplo, si yo hacemos un par de grupos, ¿verdad? Y hacemos una dinámica, ¿verdad? Y les digo yo, ustedes tienen que hacer lo que yo haga, ¿verdad? Entonces, vengo yo y levanto el brazo, ¿verdad? Entonces todos tienen que levantar el brazo. Amén. ¿Verdad? Pero si yo vengo, agarro una pistola y me quedo así apuntándome, ¿verdad? ¿Será que todos van a hacer lo mismo? Yo creo que no, ¿verdad? No, creo que Yo no. creo que no. Algunos tal vez sí, pero eso son excepciones, pues. Pero voy al punto en el cual vemos que muchas veces nosotros también como padres nos volvemos como en ese guía que pone una pistola en la mano de nuestros hijos. Amén. Para que ellos encuentren la muerte. Amén. Entonces, no puede ser así, sino que nosotros necesitamos guiarlos, o más bien, no es necesitar, sino ver en qué camino estamos enseñando a nuestros hijos que caminen. Amén. Amén. Sí, hermano Jorgito, completando otro poco de este tema, debemos aprender a guiarlos en buen camino. Eso es el sentido de la palabra, es que nosotros debemos guiar. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Amén. De nuestros hijos, de nuestra nueva generación. Porque si vamos hoy, decimos hoy, hermanos, va a haber servicio mañana, el martes, miércoles, jueves. Pero si nosotros no venimos, también nuestra nueva generación
va a ser perezosa, perdone la expresión, va a ser perezosa para venir a la iglesia. ¿Por qué? Sí. Porque aprendieron de nosotros que nosotros no veníamos. Sí, cabal. Y va a aprender el hábito de que solo domingo va a venir. Y entonces, ese es el hábito que agarran todos. Ujú. Entonces, debemos, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos debemos aprender a guiar a nuestra nueva generación, para que nuestra nueva generación sepa llevar el camino de Dios enfrente. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad, Elías? Creo que Amén. el siguiente que toca es proveer, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces vamos a ver, dice 2 Corintios 12:14. He aquí, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, y no seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros, porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos, ¿verdad? Amén, hermano Jorge. Completando este texto bíblico, el apóstol Pablo acá da una instrucción al pueblo de Corintios, Ujú. que nos da a entender que no es el hijo va a proveer para el padre, sino que el padre tiene que proveer para el hijo. Amén. Hablando en lo económico, porque aquí se refiere que nosotros a lo económico, nosotros debemos ser responsables, como padres de familia responsables, a llevar el pan de cada día a la casa. No es que el hijo venga y traiga el pan a los padres, porque eso es la equivocación muchas veces que hemos tomado como padres de familia. Bueno, mi hijo ya está grandecito, pues ahora trae. Y entonces ahí es donde caemos en el error, porque no lo estamos enseñando a que sea un hijo Sí, sí, sí. responsable de llevar el pan a la mesa de su familia. Porque cuando él va a ser grande, va a hacer lo mismo que le hicimos nosotros. Así es. Entonces, caemos en esto, ¿verdad, Elías? Que la instrucción a la nueva generación, ¿verdad? O sea, también se tiene que dar a la nueva generación. Es decir, digamos, por ejemplo, yo tengo un hijo y yo le tengo que instruir en todo esto, ¿verdad? Amén. Pero también le tengo que enseñar que lo que yo le estoy enseñando también lo tiene que traspasar a la generación que viene después de él, Amén. ¿verdad? Entonces, prácticamente, amados hermanos, esto es hermoso porque aquí es donde hace sentido lo que dice la palabra, ¿verdad? Que dice que corona de los hijos, corona de los padres son los hijos, ¿verdad? Son los hijos. Pero dice que aquel que tiene nietos, es que no recuerdo bien cómo está ese verso, pero aquel que tiene nietos es como un rey, dice. Amén. A mí me llama la atención porque prácticamente es el que un gobierno, ¿verdad? Se mantenga, pues, se mantenga y se mantenga y se mantenga y se mantenga. Entonces, esta era una de las cosas que también se ve incluso entre los nobles o la persona de la realeza. Amén. Cómo es que ellos también proveen para que sus hijos estén prácticamente bien, dijeron por ahí, ¿verdad? Amén. Entonces, no solo es de venir y, bueno, aquí está, este es el castillo y ahí quedó. Ajá. No, hay que proveer, hay que instruir, hay que, como bien decía, hay que guiar, pero esta parte de proveer, o sea, fíjense que incluso hablándolo tal vez desde un punto de vista tal vez hasta legal, ¿verdad? Es necesario que existan alimentos. Amén. Y estos alimentos no solo es de venir y algo que comer, ¿verdad? Sino que comprende vestuario, en algunas ocasiones medicina, también existe pues la comida, el alimento como tal, ¿verdad? Entonces, es necesario que esa provisión exista, que se mantenga y que se mantenga, porque también la palabra nos habla de esto, ¿verdad? Sino los padres para sus hijos, ¿verdad? Amén. Entonces nos habla de cómo es que dentro de la iglesia también debe existir también personas que provean. Amén. Entonces, es decir, ministros que provean el alimento espiritual para cada uno de los miembros de la congregación, ¿verdad? De cada oveja que él tiene a su cargo. ¿Pero para qué? Para que ellos prácticamente, les digo yo, entiendan el lugar que ellos se les está dando. Amén. Amén. Sí, hermano Jorgito, eso es muy importante porque nosotros debemos ser proveedores en la familia, proveedores en lo espiritual.
porque todos los hijos tienen que aprender a que nosotros seamos proveedores. Y entonces, eso es lo muy importante que la palabra del Señor nos dice acá en el texto bíblico y dice, he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparando para ir a vosotros. Y no os será una carga, pues no busco lo que es de vosotros, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Entonces, lo que debemos nosotros atesorar es para nuestros hijos. Y no los hijos para los padres. Sí, sí. Y en muchas ocasiones los hijos atesoran para los padres. Sí, sí. Y fíjense que cómo es de tremendo, porque incluso hasta aquí, muchas veces, como bien decías, Elías, ¿verdad? Los hijos son los que proveen para los padres, ¿verdad? Entonces, alguien mira, no, es que también hay que honrar a los padres. Sí, la palabra Sí. nos manda Amén. eso, ¿verdad? Pero aquí también nos habla de esto, ¿verdad? Del cuidado que debe haber prácticamente hacia la nueva generación. Hacia la nueva generación, amén. De que prácticamente esté bien, esté tranquila, que no tenga, qué sé yo, algún dolor o algo por el estilo. Ajá. Sino que, como les decía, estén tranquilos, estén en paz, En ¿verdad? paz. Porque imagínense, ellos se meten a una deuda, por ejemplo, porque tal vez papá o mamá querían una camioneta nueva. Exacto. Entonces, no se trata de eso, pues, sino que se trata, bueno, si están en tus posibilidades, darles algo así, pues, gloria a Dios, pues, Amén. pero otra vez que salga de ti, Así ¿verdad? es. Porque muchas veces algo que se maneja en los hogares es la manipulación. Amén. Y la manipulación, lamentablemente, es de venir, mira, hijo, yo te di la vida, ¿verdad? Yo a ti te tuve y necesito que por favor ahora me mantengas. Por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando tal vez de un caso muy extremo en el cual tal vez el hijo apenas salió de estudiar y ya y ni siquiera ha podido tener su primer trabajo e incluso pues hasta, qué sé yo, el primer trabajo que tuvo tal vez no fue muy, tal vez remunerado, recompensado, que se diga, y entonces aún así se le quita tal vez hasta todo su sueldo con tal de esto, ¿verdad? Pero les digo, alguien me dirá, honra a tu padre y a tu madre. Sí, honralo, pero también tienes que saber, ¿verdad? Que también tienes una responsabilidad sobre ti mismo, ¿verdad? Amén. Entonces, también tienes que proveer para ti mismo. Y en el caso de que tú seas padre, ¿verdad? Amén. Tienes que proveer no solo para ti, sino también para otros, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos da la responsabilidad de nuestros pequeños. Entonces, por lo tanto, ahora nos toca que venir y darles a ellos. Y darles. Amén. Amén. Sí, hermano Jorgito, y para terminar este punto, sí surge mucho que nosotros venimos le decimos a nuestros hijos, bueno, pues como dice usted, con una manipulación, pues ya, ahora ya te crié, ya saliste de tu carrera, pues ahora devolvémelo. Sí. Y eso no es lo correcto, sino que debemos proveer es proveer. Y también en lo espiritual, porque si nosotros proveemos buenas cosas en lo espiritual, también nuestros hijos van a aprender a proveer buenas cosas en lo espiritual. Amén. Porque muchas veces he visto ejemplos que muchas veces padres de familia son todavía instruidos por un hijo. Sí. Que muchas veces los padres de familia no entienden de lo que quiere decir la palabra del Señor y el hijo ya sabe más. Amén. Entonces, el padre, ¿qué quiere decir ahí? Que el padre no proveó para el hijo Sí, sí. espiritualmente. Entonces ya el hijo estamos a la contraria. Como dice el apóstol Pablo, que no el hijo debe proveer al padre, sino que el padre para el hijo. Sí, eso es tremendo lo que dices, fíjate, Elías, porque dijiste algo, o sea, proveer es proveer, ¿verdad? O sea, es decir, prácticamente darle las Amén. herramientas, ¿verdad? Amén. Para que él crezca, Para que ¿verdad? crezca. Y si en algún momento él tiene la oportunidad de una nueva generación del hogar, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Si yo tal vez tengo un hijo y este hijo tiene otro hijo, ¿verdad? Digamos, mi apellido es Vázquez, entonces
ya sería, ¿qué sería ahí? 2 generaciones más de vascos. Ajá. Entonces, prácticamente, en ese sentido, les digo yo, no solamente eso es proveer, por ejemplo, un apellido, Amén. ¿verdad? Sino también las herramientas. Y Elías decía algo importante, ¿verdad? Bueno, ya terminaste tu carrera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va ese proceso en el cual cada uno pues va aumentando, se va llenando y va viendo cada una de esas cosas? ¿Para qué? Para que exista prácticamente en la persona ese tiempo o esa oportunidad en la cual será proveída para la provisión para esa persona le sea dada. Deseada. Amén. Y saliendo de este punto, hermanos, ahorita porque el tiempo nos va corriendo, tenemos el siguiente punto, amados hermanos, es de criar. Ujú. Y esto es un punto donde nos vamos a tener un poquito más de tiempo en la palabra criar. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es criar? Ujú. Muchas veces, bueno, es decir, bueno, yo di a luz, dirá la mamá, yo di a luz y ya lo crié. Sí. Pero no es eso. Ahora leamos acá en el texto bíblico lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice en Efesios 6:4, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criados en la disciplina e instrucción del Señor. Ujú. Entonces, ¿qué nos manda la palabra del Señor? Que nosotros no provoquemos a ira a nuestros hijos. Porque nosotros lo que primero hacemos como padres de familia, yo he visto en casos en la vida real, durante que yo crecía, Ujú. pude ver de una persona cómo criaba a sus hijos, en vez de decirle con una atención más adecuada, lo que hacía es a gritos. Órale. A gritos. Que gritándole todas las cosas que tenía que hacer. Y si no lo hacía, venía gritando de nuevamente y diciéndole por qué no lo hiciste y todo. Y entonces el hijo, ¿a qué llegaba? Ujú. A un enojo, a una ira. ¿Por qué? Porque sus padres también estaban provocándole a una ira. Y entonces ahí surge lo que le dice la palabra del Señor y dice, no provoquéis a vuestros hijos en ira, Ujú. sino crialos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Como leemos en el siguiente versículo, hermano. Y dice en Proverbios 13:24, dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con Con diligencia. diligencia. Este es un tema muy importante para nuestra nueva generación. Porque nosotros debemos a corregir a nuestros hijos desde pequeños. A criarlos con una varita. Como decía mi mamá, más vale que se quiebre una varita y que no te perdas. Sí. Es un lema de mi mamá que nos decía a nosotros. Más vale que se quiebre. Le digo en mi ejemplo, hermano Jorge, y a todos se los digo. En nuestro ejemplo, mi mamá lo que hacía, nos iba a cortar una varita, el famoso café. El famoso café. Una varita de café. Ella decía, más vale que se quiebre esta varita atrás de ti que no te vayas a perder. Wow. Y eso lo llevo en mi corazón. Y como ella me lo enseñó y me lo llevo y digo, así. Y gracias a Dios hemos visto en la palabra del Señor, tenemos un respaldo. Ujú. Y el respaldo nos dice, el que escatima la vara, o sea que el que dice, ay no, pobrecito, se va a Pobrecito. lastimar con la vara, se va a lastimar con la varita. Dice, odia a su hijo. Entonces, o sea que la vara es muy importante para criar a los hijos. Amén. Fíjate qué tremendo lo que dices, Elías, porque hablando de criar, dice alimentar y cuidar para procurar tener un crecimiento y un desarrollo adecuados. Fíjate. Adecuados. Qué tremendo, porque prácticamente nosotros decimos, entre más comida le demos, mejor, ¿verdad? Entonces ya lo estamos criando. Ajá. Pero también hay una parte que descuidamos, y es la parte interna a veces, o Amén. la parte moral que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Y qué bonito lo que nos comentabas acerca de tu mamá, ¿verdad? Entonces yo te digo, pues a mí también me pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces, como dijo nuestro pastor, a nosotros se nos fue ministrada la unción de la chancleta, de la cercha, del palo, de lo que fuera. De lo que ¿verdad? fuera. Entonces,
Pero realmente la corrección y la disciplina que se da dentro de parte de nuestros padres es importante, porque dice el que dice la vara odia a su hijo, más el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y ya vimos que es diligencia. Es diligencia. O sea, Amén. es decir, con cuidado. Con cuidado. No hacerlo como tú decías, ¿verdad? Con gritos, cizaña y Ajá. ¿verdad? Porque no, porque prácticamente lo que va a causar ahí es un resentimiento. Es un resentimiento. Y amén. ahí estamos logrando el efecto contrario deseado, pues, Amén. ¿verdad? O sea, es decir, alguien me dirá, bueno, ¿cómo alguien puede amar a alguien si lo disciplinan así, con golpes, ¿verdad? Como te digo, tiene que ser con diligencia, es decir, con cuidado, ¿verdad? Porque no es tal vez, hizo una travesura aparentemente y en las mismas viene y te dije, ¿no? Y como decimos aquí, va, tres cinchazos, ¿verdad? 3 hinchazos. Entonces, no solamente queda ahí, sino que de ver, bueno, ¿qué pasó? Amén. Tal vez ni siquiera fue el de la travesura y fue un amiguito, ¿verdad? Entonces todo eso, amados hermanos, creo que muchas veces se nos olvida. Se nos Entonces necesitamos, como bien decía Elías, ¿verdad? Instruirlos, proveer, cuidarlos, ¿verdad? Pero también criarlos, como dice acá, para un desarrollo Para un desarrollo pleno. Amén. Amén, hermano Jorgito. Para un desarrollo pleno y para que ellos también vayan creciendo conforme a la palabra del Señor. Y como dice, con diligencia. Amén. O sea que tenemos que ser pacientes, Ujú. como dice, e investigadores, porque tenemos que investigar. ¿Qué Sí. pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el culpable? Y si tú fuiste, fue nuestro hijo, está bien, háblale primero. Eso es lo que me enseñó mis padres. Mi mamá y mi papá me enseñó. Nos hablaba y si a la 1, 2, 3 veces no entendíamos, entonces sí nos iba a lavar. Entonces, pero si cometíamos el mismo error siguiente. Pero si no cometíamos el mismo error que no nos había hablado, entonces ella también se limitaba a usar la vara. ¿Por qué? Porque ella sabía que nos tenía que hablar Ujú. antes de usar la vara. Sí, sí. Con diligencia. Porque como dice la palabra del Señor, con diligencia. Dice, en Proverbios 19, 18 dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Pero no desee tu alma causarle la muerte. Imagínense a lo que nos dice la palabra del Señor, hermano Jorgito, que hay que corregir mientras haya esperanza. Quiere decir que desde pequeño. Sí. Porque ya más grande, ya no hay esperanza. Ya no. Ahí nos da la palabra del Señor que más grande, ni porque le estés entrando con vara o con la patita de la escoba, pero ya no va a haber esperanza. ¿Por qué? Porque ya está lleno de las cosas del mundo. Sí, fíjate que eso es, lamentablemente creo que ese es tal vez el punto con el que hablábamos al principio, ¿verdad, de Elías? De que muchas veces le enseñamos a nuestro hijo un camino erróneo, ¿verdad? Ujú. Y ahora lo queremos corregir, que alguien me dirá, entonces ya no lo debo corregir. No, al contrario, lo puedes corregir, Sí. ¿verdad? El detalle es de que ahora tienes que quitar prácticamente ese camino y enseñarle un camino recto, pues, Recto, amén. que es Jesucristo, Amén. ¿verdad? Entonces, pero dice, pero no desee tu alma causar la muerte, es decir, muchas veces en la corrección lo que sucede, ¿verdad, Elías? Es, mira, yo nunca hubiera querido tener un hijo como tú, o yo no sé para qué te tuve, ¿verdad? Cosas como por el estilo, realmente, como les digo, no dan ¿cómo se llama esto? No dan el objetivo que se debe tener, o sea, o Ajá. el fin al cual se quiere llegar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos muchas veces encendidos, como decía al principio, en ira, En ira. ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que nuestros hijos tengan aún más ira que nosotros en contra nuestra. En contra ¿verdad? nuestra. Y entonces ahí a lo que lo vamos a estar empujando a nuestros hijos es a ir en contra de los mandamientos del Señor. Entonces eso va totalmente aparte de lo que, amados hermanos, queremos hacer. Amén. 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 Sí, hermano Jorgito, esto es muy importante que nosotros debemos entender como padres de familia, que debemos
guiarlos bien y criarlos bien. Amén. Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Y dice, la vara de la disciplina la alejará de él. Entonces, quiere decir que nosotros de padre de familia tenemos que tener la disciplina encima de ellos. ¿Por qué? Porque en la niñez hay una necedad. Usted sabe que nos dice, no hagas esto, pero nosotros como niños, cuando crecimos, somos, perdón la expresión, como dice la palabra, somos necios. Que queremos hacerlo y hacerlo. Sí, sí, sí. Pero si no están los padres controlando, no están los padres instruyendo, ellos siguen con la necesidad. Porque la palabra del Señor nos dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Y sí, yo no sé si usted lo vivió, hermano Jorgito, porque sí. cuando uno es niño, que está uno con la necesidad de hacer lo que uno quiere hacer. Pero cuando los padres están con uno, entonces uno como que, bueno, ay, ya no me voy, ya no lo hago. ¿Por qué? Porque mis padres están conmigo. Amén. Así Entonces, pasando al otro punto, hermano Jorgito, es controlar. La palabra controlar, no sé si usted tiene, ¿cómo se llama? Buscar. Pero sí la palabra controlar es de observar a los hijos, dónde andan, Sí. en qué caminos están, o con quién se amigan, con quién andan. Es que en el aspecto de padre de familia, controlar tiene que ver mucho en el de padre de familia. Fíjate que dice, controlar dice dirigir o dominar a una persona o una cosa. Dice también examinar con atención algo para hacer una determinada comprobación. Amén. Amén, hermano Jorgito, sí. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. En 1 Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Entonces acá habla del gobierno de la familia, del gobierno del padre de familia, porque el gobierno del padre de familia tiene que gobernar bien su casa. Entonces ahí la palabra del Señor nos da que nosotros de padre de familia tenemos que gobernar bien nuestra casa y tenemos que tener a nuestros hijos sujetos con toda dignidad. Amén, así es. Fíjate que veía esto, dice, gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, ¿verdad? Entonces, fíjate que muchas veces, digamos, hoy en día lo que menos hay es control sobre los hijos, ¿verdad? ¿Cuántos? O sea, alguien mira, ay, pero no, ellos tienen que ser libres. No, óiganme bien, oigan como yo circuncidado, no nos vayamos todos, porque dice examinar con atención algo para hacer una determinada comprobación, ¿verdad? Entonces es estar atento a nuestros hijos, ¿verdad? Que no se desvíen, o sea, por ejemplo, si nosotros, digamos, en una construcción, ¿verdad? Yo tengo que, para que la pared no se vaya viendo, digamos, yo voy poniendo un ladrillo y un ladrillo y que no se va viendo como que la pared va para acá, ¿verdad? Amén. O como que va para allá. Tengo que tener una guía, le dicen, ¿verdad? Entonces la guía tiene que estar bien puesta, ¿verdad? Tiene que irse controlando y viendo de que la pared, pues cuando quede terminada, como dicen, quede a plomo, ¿verdad? Amén. Entonces necesitamos también hacer eso con nuestros hijos, pues. Amén. Porque puede ser que nos desviemos un poquito y cuando veamos estamos así, bien torcidos, ¿verdad? Entonces volver a enderezar eso cuesta, pues, porque la pared hay que botarla, pues. Hay que botar. Entonces, no voy a rescatar casi que nada ahí, pues, sino que nada, pues. Entonces, también, como dice aquí, tenemos que ver, ponerles atención a nuestros hijos, ¿verdad? Y ver ese punto en el cual, hacia dónde queremos que ellos se dirijan. Y yo sé que si tal vez estamos viendo este tema, o sin el tal vez, lo que queremos es que nuestros hijos sean llevados a los pies del Señor. Sean llevados bien a los pies del Señor. Amén, hermano. Y como dice también en nuestro tema, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar. Amén. A amar. Y entonces, como dice Tito 2:4, dice que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Entonces, este último tema que tocamos es amar. Y el amar es profundo. Sí. Porque debemos enseñarle a nuestros hijos a que amen. Amén.
al prójimo, amen a sus esposas, a sus esposos, a las hijas, a sus hijos, enseñar a que tengan un amor, porque muchas veces entre la familia, entre los padres de familia no hay amor. Y cuando no hay amor, los hijos, y como volvemos a repetir, nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver de nosotros que si nosotros no nos amamos entre pareja, también ellos no van a amar a sus parejas cuando van a llegar a la edad de tener a sus esposos, sus esposas. Así es. Entonces, nosotros como padres de familia debemos también a enseñarlos a amar a su prójimo. ¿Y quién es el prójimo más cercano? A Dios. Amén. A Dios, y en segundo lugar a la pareja que uno tiene. Ujú. Es el prójimo de uno que está también presto a la par de uno. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos a amar. Amén, así es. Entonces, qué bonito esto, ¿verdad, Elías? Porque eso es algo que tal vez en muchas familias no se da, ¿verdad? Sí. El enseñar a amar. Por ejemplo, algo tal vez insignificante, pero cabal ayer estaba meditando en esto. Por ejemplo, el cuidar a un animalito, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Muchas veces lo que vemos, ¿verdad? Es que decimos, solo es un animalito y ya está ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no un animalito, sino pongamos una mascota, ¿verdad? Que al final es lo mismo, pues, pero voy a ese punto, en el cual muchas veces como niños tenemos esa capacidad de amar intacta, o sea, ya es nato de los niños amar. Entonces, imagínense que le damos un perrito, un gatito, un conejito, tal vez es el mejor perrito de todo el mundo, ¿verdad? Ajá. Y no hay otro perrito igual que él, ¿verdad? Ajá. No es el mejor conejo de todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos vienen así, ¿verdad? Entonces hay que seguirles despertando eso, el amar, pero, ¿verdad? Amar en santidad. En santidad. Amén. Amén. Entonces, seguimos, ¿verdad, Elías? Amén. Juan, ¿verdad? Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Qué tremendo, así que ¿verdad? estamos con ese mandato a amar, Amén. porque Dios nos dice que Él es amor, nosotros también. Como dice la palabra del Señor, que nosotros maridos debemos amar a nuestras esposas como Dios ama a la iglesia. Amén. Entonces, estamos nosotros decisivamente a enseñarles a amar a nuestros hijos. Amén. Fíjate qué bonito, ¿verdad, Elías? Y esto tal vez ya para concluir, porque se nos agotó el tiempo, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Pero veo yo esto, ¿verdad? El Señor, en el tema que el Señor te da, ¿verdad? Porque habla de varios escalones, fíjate. Amén. Habla de escalones, habla de enseñar, de guiar, de proveer, de criar, de controlar, ¿verdad? Y de amar, fíjate. Amén. Y me llama la atención porque entonces no dejamos a un lado a nada, ¿verdad? O sea, la familia no es uno por aquí, uno aquí, por aquí, sino que nos habla de un conjunto, ¿verdad? De una unidad. Entonces, prácticamente lo que debemos enseñarle, el ejemplo más práctico que podemos enseñarle a nuestros hijos para amar, más allá de tener una mascota, un periquito, lo que sea, ¿verdad? Amén. Es el amar a mi cónyuge, ¿verdad? Cónyuge. Digamos, es decir, a mi esposa o al esposo, ¿verdad? Así, en su caso, ¿verdad, hermano? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el ejemplo que ellos van a tener, el de amar. Porque dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Amén. Entonces, ellos van a ver ese amor tan grande que tiene ese Padre, que es sobre todo, que es Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Amén. Jorgito. Pues como dice usted, el tema se nos agota. Y amados hermanos, este es un tema que hemos preparado con hermano Jorgito, pues esperando que sea de mucha ayuda y que Dios sea con cada familia, hermano Jorgito, que Dios sea con cada familia y que Dios sea el que vaya estructurando todo lo que tiene que estructurar en el respecto de la familia. Pero este es lo que acaba de la palabra del Señor darnos, es como un escalón que nos va dando. Amén. Y gracias a Dios el tema está por escalón. Como Amén. usted decía, enseñar, guiar, proveer, criar, controlar, amar. Entonces, vamos por escalón. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor nos da que nosotros debemos hacer lo que nosotros tenemos que hacer, como lo que acabamos de aprender, que
que debemos hacer lo que la palabra del Señor nos da y llevarlo a la nueva generación a los pies de Cristo. Amén. Así es. Bueno, pues amados hermanos, les agradecemos por estar acá con nosotros, pero vamos a despedir este día con una oración. Amén. Amén, Así, hermano. especialmente, tal vez nos ayudes, Elías. Amén, amén. Amados hermanos, inclinemos nuestro rostro ahí donde quiera estén. Vamos a orar para despedir este programa. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento por darnos, Señor, esta oportunidad, este tiempo, Señor, de hablar de tu palabra y de hablar, Señor, de la familia. Padre bendito, te damos las gracias, Padre, porque tú eres el que nos das, Señor, de tu palabra, y tu palabra está aquí con nosotros para guiarnos, para darnos, Señor, la instrucción correcta para nuestra familia. Padre bendito, ayúdanos, fortalezca a todas las familias que nos ven por los medios. Padre, fortalézcalos y hágalos que, Padre, lleguen a crecer a una estatura, Padre, que sea adecuada a tu bendito control, Señor. Padre bendito, en esta hora agradezco, Señor, por el tiempo que me has dado, por el tiempo, hermano Jorgito, por la vida de él. Lo bendigo y, Padre bendito, ayúdenos, denos fuerzas y nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga y hasta pronto. Bien, hermano.